Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más para seguir transitando este camino sin camino, que al mismo tiempo es un camino de plenitud y que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Así que hoy vamos a entrar por el lado de la paz. Vamos a transitar el camino de la paz. Y antes de iniciarnos, como siempre, os propongo vivir unos minutos de silencio, en este caso, como siempre, para sentir el propio cuerpo, atender la respiración y así, acallada la mente, acercarnos a la paz que hay siempre en nuestro fondo, a la paz que somos y saborearla. Saborear la paz que eres. Ahí permanecemos unos 5 minutos.
Hacemos una respiración profunda, pausada. Para poco a poco ir abriendo los ojos, percibir lo que nos rodea. Y una vez más, desde el gusto por la verdad, acercarnos a todo lo que implica y todo lo que contiene esta palabra, la paz. Lo iremos viendo en sesiones sucesivas, en 5 en concreto, y ya empezamos ahora con ella. Lo que se halla en juego, para empezar, es abrirnos a experimentar la paz interior y adiestrarnos en permanecer en ella, ambas cosas. Caer en la cuenta de que no solo hay un lugar de paz en nosotros, sino de que somos paz, lo cual no está reñido con que en el nivel de la superficie, en la mente y en la sensibilidad pueda haber mucho oleaje, pero en el fondo somos paz. Entonces podemos conectar y podemos permanecer, veremos cómo estos encuentros pueden ayudarnos también a permanecer de una manera más continuada en esa paz que somos o a reconectar con ella incluso cuando algo del oleaje mental y emocional nos haya alejado. La paz, por tanto, es sumamente cercana, es paz, pero aunque tan anhelada, se muestra esquiva en nuestra experiencia cotidiana. Todo el mundo persigue la paz, la anhelamos profundamente, pero luego se nos pueden colar tantas cosas, incluso tantas trampas, que la hacemos imposible. Dicho de otro modo, y esto se nos hace más patente si lo miramos a un nivel colectivo, la paz siempre proclamada y constantemente amenazada, y a la vez, ¿no? ¿Cuántas sesiones, congresos, reuniones de todo tipo para promover la paz? Y cuánta frustración, ¿no? de que en el mismo momento en que se está promoviendo se desaparece, se va. Pero lo cierto es que más allá de cualquier oleaje, como decía, más allá de todo lo que se pueda mover en nosotros, mental y emocionalmente, somos paz. Por lo que, sin negar nuestros malestares, podemos atravesarlos. Atravesar un malestar, sea del tipo que sea, no significa negarlo, mucho menos reprimirlo. Tampoco significa evitarlo, no querer verlo, ¿no? Todas esas actitudes se vuelven siempre contra nosotros. Si yo niego un malestar real que siento, si lo resisto, si lo reprimo, si lo evito, si lo niego, sí, en definitiva, todo eso luego me pasará factura. No. Yo atravieso el malestar, asumiéndolo, siendo consciente de él, pero al atravesarlo soy capaz de conectar con la paz de fondo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, esa paz de fondo se halla siempre disponible, siempre a nuestro alcance, aunque encontremos dificultades para llegar a ella. Luego, a lo largo de estas sesiones, nombraremos algunas, pero siempre sabemos que hay un lugar en nosotros que, por más que en algún momento nos resulte difícil conectar con él, está siempre ahí, siempre disponible. El esquema, lo que querría ofrecer en estas 5 sesiones serían los siguientes puntos. El primero es ver que el camino a la paz es un camino que se asienta en la verdad y la aceptación, con lo cual conectamos con lo que hemos vivido en los 5 encuentros anteriores, cuando hablábamos del camino propiamente de la aceptación. Un segundo punto, plantearemos cuáles son los frutos de la paz, la unificación y la armonía. En tercer lugar, veremos que la paz convive con las tormentas y que eso es otra manera de expresar nuestra paradoja. ¿Qué clase de convivencia es esa y qué podemos hacer frente a ello? En cuarto lugar, veremos que la paz, otra paradoja más, es a la vez don y tarea, por tanto podemos construirla, lo cual no niega que ya la seamos.
y es también la paradoja de que somos paz de fondo, pero al mismo tiempo en nuestra personalidad necesitamos construirla, tanto la paz individual como la paz colectiva. Y finalmente, un último punto lo dedicaremos a ver cómo cuidar la paz, sobre todo mirado desde la perspectiva de entrenar el silencio de la mente, de descubrir o al constatar que lo que más me quita la paz es la mente pensante, cómo en la medida en que puedo entrenarme en acallarla, la paz toma más relieve y espacio dentro de mí. Vamos a ir pues con el primero de estos 5 puntos, el que trataremos en la sesión de hoy, dejando los siguientes para 4 sesiones posteriores. El primer punto es este pues, el camino de la paz, un camino de verdad y de aceptación. El camino de la paz no conoce atajos. Yo no puedo decir voy a buscar la paz de cualquier manera o voy a buscar la paz pasando por encima de... No. La paz es un fruto, aunque sea también a la vez un arte que podemos cultivar, pero es un fruto que depende de las condiciones que lo hagan posible. Por eso, la pregunta inicial es esta: ¿por dónde abrir la puerta a la paz? Si yo noto en mí ansia de paz, anhelos de paz, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo abrir la puerta? Y la primera respuesta es evidente, aparecía incluso en el título: solo la verdad hace posible la paz. Decía aquella frase atribuida a Jesús en el Evangelio: la verdad os hará libres. Aquí es solo la verdad hará posible la paz también. La verdad es la condición tanto de la libertad interior como de la paz. Ahora bien, cuando hablamos de la verdad, nuestra mente, que tiende a apropiarse y poner sus etiquetas en todo, nuestra mente fácilmente confunde la verdad con una idea, con un concepto, con un dogma o con una creencia. Entonces parece, ¿qué es verdad? Verdad es aquello que yo pienso, o verdad es aquello en lo que yo creo. En definitiva, transformamos la verdad en una cosa tan pobre, tan reducida y a veces tan mezquina como una simple idea que no tiene más peso que el de ser una pura construcción mental. Entonces, si la verdad no es una idea, si no es un concepto, si no es un dogma, si no es una creencia, todo ello son solo construcciones mentales. ¿Qué es la verdad? La verdad no es algo que pueda pensarse. No puede ser pensada porque solo pueden pensarse objetos, pero la verdad por definición no es un objeto, no es un concepto, entonces no puede ser pensada. La verdad, y esto me parece fundamental, es una con la realidad. Por eso no deja nada fuera, porque la realidad es la totalidad. No hay nada fuera de la realidad, por tanto nunca hay nada fuera de la verdad. Y eso explica también que la verdad no tiene opuestos, la verdad es no dual. Si me apuréis mucho y dada nuestra constitución paradójica, podemos decir, sí, en un nivel de las formas hay verdad y hay mentira. Por ejemplo, si yo digo, estamos en el mes de diciembre, eso es una verdad en este nivel de las formas o superficial, y si yo dijera, por ejemplo, 2 más 2 son 7, esto sería una mentira. En ese plano de las formas, ahí tiene sentido hablar de verdad o mentira como opuestos, pero ahí la verdad hablamos de una verdad con minúscula. Sin embargo, cuando hablamos de la verdad con mayúscula, la verdad es eso que no puede ser pensado, la verdad es una con la realidad. Esa es la verdad, ¿no? La verdad que anhelamos. Pues bien, la verdad que anhelamos, esa verdad que no puede ser pensada, sí que incluye nuestros 2 niveles. Es decir, cuando yo digo, ¿cuál es mi verdad? Por un lado es la verdad de lo que me pasa, y entonces hablo de mi verdad psicológica, de lo que siento, de lo que pienso, de mi estado de ánimo, de las circunstancias que me rodean o que estoy viviendo. Esta es mi verdad psicológica. Pero la verdad incluye también lo que soy, y lo que soy en este plano profundo o, si queréis, espiritual. Nuestra verdad, cuando decimos, vale, el camino para yo encontrar la paz pasa por aceptar mi verdad entera,
Aceptar mi verdad entera es aceptar esos dos niveles que me constituyen. Aceptar lo que siento, aceptar mi estado de ánimo, aceptar mis circunstancias, pero aceptar también la plenitud que soy de fondo. Porque aceptando solo el nivel psicológico no puedo encontrarme con la paz de fondo, pero porque no estoy en toda mi verdad, ¿no? Y al revés, si yo me remito solo y me reduzco al nivel profundo, notaré cortocircuitos porque diré, uy, todas estas cosas que me pasan me quitan la paz, pero porque no las he aceptado previamente. Entonces la verdad incluye nuestros dos niveles, lo que nos pasa y lo que somos. En definitiva, se trata, como vengo diciendo, de reconocer y de aceptar nuestra verdad entera, nuestra verdad completa, toda nuestra verdad. La verdad que nos pasa, como vengo diciendo, es la verdad de lo que vivimos, que incluye aceptar, hablando en el plano psicológico, nuestra imagen y también nuestra sombra. Aceptar lo que me gusta de mí y aceptar lo que he ocultado, he negado, he reprimido porque no me gustaba o porque me hacía temer que si eso salía a la luz dejaran de aprobarme o dejaran de quererme. La verdad de lo que me pasa incluye toda mi verdad en el plano psicológico, imagen y sombra. Pero la verdad de lo que me pasa incluye también la verdad de lo que me sucede, lo que me está ocurriendo, que a veces puede ser agradable, placentero y a veces puede ser muy frustrante y muy doloroso. Aceptar mi verdad en el plano psicológico es aceptar todo esto. Y aceptar es mirarlo de frente, no justificarlo, no decir que lo apruebo, no decir que me gusta, no resignarme a ello, es simplemente reconocer que eso está ahí. En este momento de la mañana yo estoy sintiendo lo que siento, me ha ocurrido lo que me está ocurriendo y esto lo acepto. Pero también, como digo, la verdad no solo de lo que nos pasa, sino la verdad de lo que somos. Y lo que somos es plenitud. Y cuando olvidamos esto, la paz se hace imposible porque nos quedamos en la superficie que por definición es impermanente y se expresa como oleaje en altibajos. Entonces en la superficie la paz se alterna con momentos de inquietud de todo tipo. No. La verdad de lo que somos incluye no solo reconocer lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo, sino reconocer también la plenitud en mí. Reconocer la plenitud en mí significa caer en la cuenta de que en mí hay un lugar pleno que se halla siempre a salvo y que podemos nombrar, aquí sí podemos utilizar 1000 nombres y que todos son nombres que quieren apuntar hacia aquello que no tiene nombre, es el lugar de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la alegría, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando olvidamos uno de estos dos niveles que nos constituyen? Si olvidamos lo que nos pasa, esto nos vuelve ciegos a la realidad cotidiana, porque yo es como que lo evito, no quiero ni enterarme de lo que siento, ni qué me está ocurriendo, es como que quiero evadirme de ahí. Y eso pasa factura, me quedo ciego. Pero por otro lado, el olvido de lo que somos también nos vuelve ciegos, pero nos vuelve ciegos a nuestra realidad o dimensión profunda, con lo cual las consecuencias incluso son más graves que la anterior. Pero en los dos casos, siempre que olvidamos uno de los dos niveles, estamos fragmentando nuestra propia verdad, si se puede hablar así, nos quedamos con media verdad y ya sabemos que las medias verdades, creo que en todos los casos, son peor que una mentira. A veces lo que ocurre es que nos movemos desde el miedo a la verdad porque intentamos proteger el ego. El ego vive para la imagen y el ego es esclavo de la imagen que quiere dar también, con mucha frecuencia del yo ideal, el yo que intuyo que me garantizaría que los demás me reconozcan, me aprueben o me valoren, y entonces no estoy disponible para ver mi verdad entera. Querré ver solo aquella parte de mi verdad que me hace quedar bien. Pero excluiré, reprimiré incluso o enviaré a la sombra
aquella parte de mi verdad que temo que no sea bien recibida. Claro, si yo estoy identificado con el ego, es prácticamente imposible que me abra a reconocer mi verdad completa. Y sin embargo, decía que el anhelo de verdad en nosotros seguirá empujando constantemente, estemos como estemos, y sigue latiendo en nosotros también el anhelo de vivirnos en verdad. Y con el anhelo, la añoranza y el anhelo de paz. Si nos escuchamos bien, depende de cada persona en qué momentos, yo puedo detectar quizá más fácilmente en mí un anhelo de paz, de estar en paz conmigo mismo, de vivir en paz, en armonía. Y si me sigo escuchando, es probable que escuche también en mí el anhelo de vivirme en verdad. Y que a pesar de que mi ego esté ahí como queriendo manejar los hilos para dar una imagen ideal, una imagen aureolada, una imagen que a él le agrada y que cree él que puede agradar a los demás, a pesar de que esos funcionamientos mentales se sigan dando, yo puedo escuchar que en lo profundo vive un anhelo diferente, el anhelo de abrazar mi verdad entera. Y que justamente ese anhelo de abrazar mi verdad entera coincide también y lleva de la mano el anhelo de paz profunda. Resumiendo todo esto, se podría decir de esta manera: el único camino para alcanzar la paz, para permanecer en ella de una manera más o menos estable, pasa por aceptar y abrazar nuestra verdad completa. No insisto más en esto porque ya antes me he detenido en explicar bien lo que es la verdad completa, en lo que nos pasa, en lo que somos y en todo lo que nos pasa, y no solo la imagen ideal que queremos dar. Es curioso porque aquí las tradiciones sapienciales han insistido mucho en esto, como haciéndose eco de aquella máxima que figuraba en el templo de Apolo, en Delfos, que decía: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es, definitiva, conoce tu verdad, reconoce tu verdad y tu verdad completa. Ese es conócete a ti mismo. Conoce cómo estás, conoce cómo sientes, conoce cómo te mueves, conoce qué te ocurre, conoce qué sientes y conoce sobre todo lo que eres de fondo. Esta máxima de Delfos insistía tanto en esta segunda dimensión, conoce lo que eres de fondo, que si la tenéis presente, os acordéis que terminaba de esta manera: conócete a ti mismo y así conocerás al universo y a los dioses. Es decir, si tú conoces aquello que te constituye de fondo, aquello que es tu identidad verdadera, estás conociendo simultáneamente la identidad profunda de todo lo que existe. Es el sentido real de la frase del templo de Delfos, que luego se repite con diferentes palabras en todas las tradiciones sapienciales. Y se podría añadir, por un motivo pedagógico, algo que va de la mano: conócete a ti mismo y ríndete a la vida. Ríndete a la vida. ¿Qué significa rendirse a la vida? El otro día hablábamos algo al hablar de la aceptación profunda, que era una rendición a la vida. De rendirte a la vida es rendirte a lo que es. Pero rendirte a la vida es rendirte a lo profundo de ti. ¿Por qué? Porque eres vida. En nuestra identidad profunda somos vida. Entonces, cuando yo me rindo a la vida, no me estoy rindiendo a unos principios, a unas creencias o a algo exterior a mí que me alienara. No, me estoy rindiendo a aquello que soy en profundidad. Por eso no hay otro camino para poder conocerme en lo que soy, para poder encontrarme conmigo mismo en profundidad y, en definitiva, para poder vivir en esa paz de la que venimos hablando. No hay otro camino que el de rendirnos profundamente, totalmente, a la vida que somos. Por eso, como vengo diciendo, solo cuando te rindes a la vida, te conoces y te encuentras. Solo entonces, al rendirte en la vida, puedes conocerte y encontrarte. Y me gustaría detenerme un poquito en lo que nos han aportado las enseñanzas de algunas tradiciones sapienciales.
voy a hacer un poquito más extenso en la tradición cristiana, porque más allá de que alguien se confiese o no cristiano, es la que culturalmente más ha impregnado todo nuestro ámbito social. Entonces, algunas intuiciones que pertenecen a esta tradición en concreto cristiana. Quizá con necesidad de traducir su lenguaje teísta, porque por la época en que nace viene marcada por ese tipo de lenguaje o esa lectura, pero más allá de los lenguajes, las tradiciones sapienciales lo que nos aportan son intuiciones. Intuiciones como ofertas para que indaguemos e investiguemos por nosotros mismos. Pues bien, dentro de esa tradición cristiana se recoge una frase que, a mi modo de ver, resume todo lo que estoy queriendo decir. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que traducido en un lenguaje no teísta, un lenguaje universal, sería que no sea lo que yo quiero, sino lo que la vida quiere. Yo ahí, con mucha frecuencia, por las mañanas, cuando dedico un tiempo más o menos prolongado al silencio o a meditación, siempre hay un momento de ese silencio en el que vivo expresamente esta actitud. Vale, me abro a decir sí a lo que la vida me ha traído, aquello que hoy me toca vivir, después de que me levanto por la mañana de la cama, me levanto con un determinado estado de ánimo, con unas circunstancias que yo sé que tengo que afrontar ese día, con lo que fuera, digo, voy a decir sí a todo esto con lo que me encuentro. Y suelo terminar con este mantra, que no sea lo que yo quiero, sino lo que la vida quiere. Que me recuerda aquel mantra, ¿no?, que repetía, que nos decíamos con Ana, deja que la vida sea. Esto es empezar como alineados con la vida. Y aquí también es donde las tradiciones sapienciales han insistido tanto. Esto significa entregar mi vida a la vida. Mi vida con minúscula y entre comillas mi, porque de mí no tiene nada, es una forma de hablar, pero entregar esto que yo llamo mi vida a la vida que soy. Y claro, cuando yo entrego lo que creo que es mi vida a la vida que soy, bueno, aparte de que ahí se ratifica mi comprensión de que soy vida, ahí me siento alineado y ahí todo cambia. Todavía dentro de la tradición sapiencial cristiana me gustaría traer algunos textos de un gran místico, vivió entre el siglo XIII y XIV, el maestro Eckhart, pertenecía a la escuela renana en Alemania y para mí es el místico quizá más sublime de toda la tradición cristiana. Lo característico de este hombre en su enseñanza era lo que él llamaba la vía del desapego. Desapego se puede entender como desapropiación, se puede entender sobre todo en psicología transpersonal, se habla de la desidentificación. Y contiene ya la misma palabra muchísima sabiduría, también todas las tradiciones sapienciales la han tenido presente, porque significa el aprendizaje que supone desidentificarme de lo que no soy, del yo o del ego con el que he podido vivir identificado en una creencia falsa, desidentificarme de lo que no soy para reconocerme en lo que realmente soy. Y lo que realmente soy, entre otras cosas, decía antes, es plenitud de paz. ¿Cuáles son los textos? He rescatado algunos textos del maestro Eckhart que me parecen más sobresalientes y sencillamente los voy a leer. Aquí va el primero. He subrayado la frase que me parece nuclear y que suele despertar incluso entre creyentes cristianos mucho rechazo o por lo menos resistencia. Decía el maestro Eckhart, la persona debería tomarse la situación como si la hubiese deseado así y rogado que así fuera, porque así lo habría deseado realmente si hubiera sabido que todo ocurre de la voluntad, con la voluntad y en la voluntad divina. Esto, aunque solo fuera como una práctica pedagógica, ya valdría la pena experimentar. ¿Qué ocurre cuando yo recibo algo que puede ser muy frustrante para mi yo, que puede ser muy desagradable, pero si en lugar de recibirlo desde la lucha y la resistencia inicial, lo recibo como si yo eso lo hubiera deseado? Eso no significa, evidentemente, no hay nada de masoquismo, no significa que yo desee eso, significa que yo me sitúo como si lo hubiera deseado,
como una forma de vivirlo. ¿Y qué ocurre cuando lo vivo así? Yo podría contar experiencias recientes de esto, y es que te cambia por completo la actitud con que afrontas aquello que te sucede, aquello que te ocurre, ¿no? Dejas la resistencia y vives la aceptación profunda, una aceptación como diciendo, esto ocurre, esto lo asumo como si yo mismo lo hubiera deseado. Te coloca en otro lugar. Por eso, si lo quieres discutir esta frase desde la mente, bueno, no terminarás nunca, porque para la mente esto es un desvarío absoluto. Ahí no se entiende. Pero decía el otro día también que solo cuando lo experimentas comprendes la verdad que encierra. Cuando experimentas que digo, yo esto me estaba doliendo mucho, me remueve mucho, me altera mucho, pero por un minuto voy a situarme, yo esto he deseado que fuera así. No digo que sea siempre posible porque a veces puede haber dolores desgarradores, pero la sabiduría del maestro Eckhart me parece notable. En otro lugar, el propio Eckhart dice, para quien se ha despojado de su yo y lo haya completamente abandonado, para él nada puede ser una cruz ni un sufrimiento. Todo le resultaría un gozo, un deleite, y por todo se alegra su corazón. Es algo también totalmente contraintuitivo para nosotros cuando vamos buscando desde el yo, desde el ego, justamente el deleite, lo placentero y lo agradable. Por eso la condición que pone el maestro Eckhart es la que nos permite estar en el otro lugar, en la consciencia de unidad. Él dice, tienes que haberte despojado de tu yo, tienes que haberlo completamente abandonado. Claro, porque cuando yo he abandonado mi yo, cuando me he desidentificado de él, ¿dónde está la frustración? ¿Dónde está el sufrimiento? Si hemos dicho que el sufrimiento solo es un añadido mental, un añadido del yo, cuando yo me he desidentificado de ello, no hay nada que me quite la paz. Todavía otro texto más del maestro Eckhart. El verdadero desapego, la palabra más importante para él, en una parte de algún tratado suyo dice, el desapego para mí es más importante que el amor y que la humildad. Y yo creo que lo dice porque el desapego es lo que nos permite situarnos en el buen lugar, y una vez situado en ese buen lugar, ahí el amor fluye solo, ahí también la humildad fluye sola. En este caso dice, el verdadero desapego no es otra cosa que la mente permaneciendo inactiva e inafectada por todos los accidentes temporales. Y aquí ponen los polos, sea el gozo o la pena, el honor o el deshonor, la fortuna o la desgracia, mientras ella, la mente, continúa como una montaña de plomo, imposible de mover por el viento más violento. La metáfora es preciosa, una montaña de plomo es una montaña inamovible, ¿no? Pero para que la mente pueda permanecer, y por tanto la persona, como una montaña de plomo, la mente tiene que haber logrado estar inactiva e inafectada por todo. Claro, porque las mismas etiquetas, placer, dolor, gozo, pena, honor, deshonor, fortuna, desgracia, en el plano de arriba tienen su valor, ciertamente, pero en el plano profundo son solo etiquetas mentales. Entonces, si no hay una mente que le pone etiquetas porque la mente ya está silenciada, inactiva, no te pueden quitar la paz. Y otra cosa más. El desapego perfecto no puede existir sin perfecta humildad, ya que la humildad termina en la destrucción del yo. No desea ser ni esto ni aquello. En absoluto quiere eso. Claro, mientras estamos en la mente y en el yo, perseguimos ser alguien, ¿no? Algún día hablaremos de ser alguien, ser esto, ser aquello, pero, añade, cuando la mente ha entrado en silencio, se ha callado, cuando la persona vive ese desapego del que habla él, quien desee ser esto o aquello quiere ser algo, mientras que por el contrario, el desapego no quiere ser nada. Y entonces se produce otra paradoja notable. Cuando no quieres ser nada, descubres que eres todo. Siempre que hablo de esto me recuerdo aquel título, es un libro muy interesante y que recomiendo siempre, de
Díez Feisat. Es un asturiano y tiene un libro, repito, muy interesante cuyo título es Siendo nada, soy todo. Y es claro, porque si yo quiero ser esto, no soy aquello. Si busco ser aquello, no soy esto. Solo cuando digo soy nada, y esto recuerda las nadas de Juan de la Cruz, de Miguel de Molinos, de los místicos españoles, etc. Solo cuando soy nada, nada para la mente. Entonces descubro que soy todo. Es decir, soy plenitud. Y esto es así porque quien se ha despojado de su yo vive en otro lugar y ve las cosas de otro modo. Por eso es absurdo querer discutir de esto con alguien que no lo ve, con alguien que está en otro sitio, porque estaríamos usando idiomas o lenguajes tan diametralmente opuestos que sería imposible poder entendernos. Entonces, en este caso no queda nada más que el respeto. Cada persona está donde está, cada persona ve lo que ve, cada persona vive lo que vive, y a lo mejor es que tiene que estar en ese lugar, no pasa nada, ¿no? Pero es cuestión de estar solo en ese otro lugar del que habla, aunque sea con su lenguaje medieval, el maestro Eckhart, para darte cuenta de que desde ahí todo lo ves y lo vives de un modo distinto. Desde ese lugar, las contrariedades se perciben como oportunidades de comprensión e incluso en motivo de agradecimiento. Y esto sí que también muchos místicos han insistido, muchas personas sabias, cómo en la medida en que la persona va viviendo la desidentificación, no solo asume la contrariedad como oportunidad de aprendizaje, sobre todo aprendizaje de lo que somos, aprendizaje de comprensión, comprender lo que somos, y es verdad, porque cuando la vida te frustra en algo, y también aquí si yo vuelvo a mi propia experiencia personal, soy bien consciente de ello, si te frustra y te tambalea mucho, te obliga a preguntarte esa pregunta eterna, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y al llevarte la pregunta, ¿qué soy yo?, solo ahí se puede abrir la puerta de una comprensión mayor. A ver, que yo no soy el personaje que ahora está afectado por esta historia que ha ocurrido, eso es una parte que yo tengo, en la que yo me experimento, pero que lo que yo soy es esta otra realidad que se halla siempre a salvo. Es una oportunidad de comprensión. Y terminan diciendo estas personas sabias, y no solo de comprensión, sino de gratitud. Brota una gratitud. ¿Por qué? Porque aunque te esté frustrando y doliendo mucho aquello, puede llegar un punto en que digas, doy gracias por esto, que equivale a decir, me rindo a una sabiduría mayor que está dirigiendo todo este proceso. Y además de rendirme a esta sabiduría mayor, y le doy gracias, porque para mí ha sido la puerta que me ha hecho avanzar en la comprensión en la que ciertamente todo se ventila. Más aún, la persona entregada a la sabiduría, enamorada de la comprensión, vive gratitud permanente y especialmente en situaciones de adversidad. Gratitud permanente porque yo diría dos motivos, ¿no? Y también esto puedo hablar desde mi propia experiencia. En primer lugar, porque por duro que sea algo que te está ocurriendo, siempre puedes encontrar un motivo, aunque no sea lo que ha ocurrido, pero otro motivo por el que dar gracias. Me viene, no puede no venirme, en el fallecimiento de Ana, después de toda la noche en la UCI, cuando finalmente nos dijo ya la cirujana que no había salida posible, le pedí permiso para entrar en la UCI y sin poder soltar el abrazo al cuerpo de Ana ya inerte y sintiéndome desgarrado por dentro y con un llanto inconsolable, yo mismo me sorprendí a mí mismo al hacerme consciente de que lo único que brotaba de mí, más allá de la sensación de desgarro, era un sentimiento profundísimo de gratitud. Una gratitud que no sé de dónde salía, pero que era también irreprimible. Gracias por ella, gracias por su vida, gracias por lo compartido. Este es un punto. El poder encontrar en cualquier circunstancia, por dura que haya sido, que siempre habrá algo por lo que poder dar gracias.
Pero se puede dar un pasito más que llegará en cada persona cuando le llegue, cuando sea posible. Es un paso que ya no solo das gracias en medio de la desgracia por algo que ha ocurrido, sino que das gracias por lo mismo que ha ocurrido. Pero lógicamente esta gratitud no sale de la mente, no puede salir del yo, porque estás tocando una cosa muy fuerte para ti. Sale de otro lugar. Entonces, por un lado vives de nuevo otra paradoja más, la paradoja de que la mente no querría que eso hubiera ocurrido, pero desde otro lugar tuyo más profundo, no puedo vivir nada más que gratitud, porque la vida no se equivoca, la totalidad no puede equivocarse nunca. Entonces, doy gracias porque puedo rendirme a esta vida o esta totalidad. Dentro de la propia tradición sapiencial cristiana todavía quería traer un par de testimonios, aunque solo sea en un par de frases. El de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y también aquí, este es un lenguaje teísta totalmente legítimo, pero si alguien no está ahí en ese lenguaje, se puede traducir, y donde dice Dios es referirte a la plenitud que somos. No es un Dios separado, que está por allá fuera de ti, en otro mundo, en otro espacio, no, es aquello que constituye tu identidad profunda. Es decir, tu yo superficial, en el plano del personaje, puedes estar turbado, espantado, alterado, pero hay un lugar en ti que permanece siempre estable. Entonces, léelo así, que nada te turbe ni te espante, ¿no? Porque todo eso es pasajero, es impermanente, pero aquello en ti que no tiene nombre, lo que realmente eres, eso no se muda, eso no se muda. Si estás ahí, todo se alcanza. La paciencia aquí significa el permanecer en ese lugar, permanecer en lo que eres de fondo. Eso no se muda y ahí alcanzas todo, porque quien está en ese lugar no le falta nada. Eso es plenitud. ¿Cómo te va a faltar algo? Eso es plenitud. Teresa y Juan de la Cruz, contemporáneo suyo, en el siglo XVI también, decía: me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Eso es lo mismo, ¿eh? Es aceptar, y también aceptarla tal cual es aceptarla en plenitud. Y aunque sea más brevemente, con menos espacio para no prolongar mucho esta sesión, quería también traer otra tradición sapiencial que a mí me parece profundamente sabia, valga la redundancia. Me refiero a la escuela estoica o el estoicismo. El estoicismo invita a reconocer el principio, lo que ellos llaman el principio rector o el logos, como guía de la existencia en cada momento. Y esto es una invitación enorme a la confianza, porque claro, si tú dices, hay un logos, un sentido, hay un principio rector que al mismo tiempo es inmanente porque te habita, es lo mismo con otra palabra, con otra expresión, es lo mismo que ese fondo del que yo hablaba antes que constituye nuestra identidad. Pongamos que los estoicos a nuestra identidad profunda la llamaban logos o la llamaban principio rector. Su sabiduría dice: entrégate a ese principio rector, entrégate al fondo que es tu identidad y confía, fíate de él. Y de ahí la confianza más absoluta, la aceptación, la docilidad a la vida, la libertad interior, frente a cualquier queja, lamento o demanda que pudieran nacer de otra instancia diferente de nuestra persona. Frente a cualquier queja que nace de mi mente, de mi sensibilidad, frente a cualquier movimiento mental o emocional, remítete al principio rector, dirían los estoicos. Remítete a tu identidad profunda, permanece ahí y nota lo que eso genera. Y lo que genera tiene ese color de una confianza a toda prueba. No entiendo nada, pero sé que la vida sabe, puedo confiar. Una aceptación y docilidad a la vida. Y no me podía resistir a traer una frase de un estoico. Marco Aurelio lo expresa así: todo se me acomoda, oh cosmos, lo que a ti se te acomoda.
Exactamente lo mismo que venimos diciendo en el principio. En otra tradición sapiencial, utilizando otro término, es aquello de que no sea lo que yo quiero, sino lo que la vida quiere. Y si yo quiero lo que la vida quiere, no puedo estar nunca mal, porque sea lo que sea que me acaezca, es lo que la vida está queriendo que me acaezca. Si es lo que yo quiero, ¿dónde empieza la distorsión? Y también querría nombrar, aunque solo fuera de pasada, otra tradición sapiencial o varias tradiciones sapienciales más del Oriente, pero resumiéndolas en una. Me refiero al hinduismo, sobre todo en su corriente del Vedanta Advaita, al taoísmo, al budismo y en particular al sivaísmo, que tiene una riqueza de contenido muy interesante. ¿Qué ocurre en esas tradiciones? Pues todas ellas, las que nombro ahí, tienen muy marcada la no dualidad, ¿no? O sea, se alinean dentro de esa comprensión no dual, lo cual permite o favorece todavía el reconocimiento de la consciencia de unidad. Es decir, la comprensión no dual, comprender que no hay nada separado de nada, facilita entrar en la consciencia de unidad, por tanto facilita alinearse con lo real y en consecuencia facilita vivir también la aceptación. Claro, es mucho más difícil si tú estás en una consciencia de separatividad aceptar la vida, porque la ves como separada de ti, incluso como enemiga tuya, o que te puede jugar malas pasadas, a estar en una consciencia de unidad donde tú no solo no te ves separado de la vida, sino sabes que tu fondo vital es vida, que tu identidad es vida. Entonces, esto favorece enormemente, enormemente. Pues bien, después de este brevísimo recorrido, me parece que queda claro que el mayor obstáculo para la aceptación y, por tanto, para la paz, no es otro que la absolutización de la mente y del yo. Porque la mente y el yo rompen la consciencia, o nos hacen salir, la consciencia no se rompe, nos hacen salir de la consciencia de unidad. Dicho en positivo, cuando acallo la mente y tomo distancia del yo, vuelve otra vez la paz. Esto es así. Cuando no hay aceptación hay ego, y el ego exige todo el rato que la vida responda a sus expectativas, es su guión, es su guión. Y como la existencia no va a responder a tus expectativas, sino que te va a frustrar muchas veces, tienes la pérdida de la paz asegurada. Esa es la puerta grande, el guión del ego, la puerta de la frustración, de la inquietud, de la alteración, que son las que hacen absolutamente imposible la paz. Ahora bien, y ya lo he repetido en alguna ocasión, pero por si acaso, la aceptación no es un atajo fácil ni rápido para alcanzar la paz. Si eso lo leyéramos así, habríamos hecho de la aceptación no una experiencia, que es de lo que se trata, de que cada cual experimente por sí, que lo habríamos hecho una creencia, y entonces como yo la teoría me la sé, yo puedo decir, vale, yo voy a aceptar solo para tener paz. Y entonces es buscar un atajo porque quiero tanto la paz, quiero tanto sentirme en paz, que hago lo que sea. Pero eso no funciona. No funciona ¿por qué? Porque el poder de la aceptación en realidad no radica en ella misma, como vengo diciendo, sino que radica en la verdad. Lo que nos da la paz no es la aceptación de algo, sino la verdad, el reconocer la verdad de lo que es. Cuando reconozco la verdad me alinea con lo que es, y esa verdad es la que me otorga la paz. De hecho, aceptar no es sino abrazar la verdad en todas sus dimensiones. Eso es lo que nos libera y lo que nos regala la paz. Y es una paz, esta frase entrecomillada también pertenece a la tradición sapiencial cristiana, está en una carta de Pablo, allá en el siglo I, una paz que supera todo lo que podemos pensar y que llegue incluso a desconcertar a la propia mente. Es decir, pero yo, con toda la alteración que yo vivo, con todo el dolor que hay en mí, con todo lo perdido que estoy, y sin embargo, experimento una paz de fondo. Eso es una paz que supera a la propia mente, una paz que supera lo que podemos pensar. ¿Por qué? Porque nace de otro lugar. Y también con otra frase de la tradición sapiencial cristiana, es una paz, y con la paz de la alegría, que nada ni nadie os podrá quitar. Y nada ni nadie nos la puede quitar porque no hablamos de un objeto que estuviera amenazado o que fuera el polo del objeto contrario, el otro polo, sino que estamos hablando
de aquello, de lo único realmente real, de aquello que somos en profundidad. Por eso, el tesoro que supone hacer experiencia de la paz o de la alegría, en definitiva, de nuestra identidad profunda, y el habituarnos a frecuentarla, a permanecer en ella, porque eso es lo que nunca desaparecerá, lo que siempre está a salvo. Pues hasta aquí lo dejamos también hoy. Gracias de nuevo por vuestra presencia y hasta dentro de 15 días que seguiremos hablando de la paz.